Con su permiso a los panelistas, bienvenidos todos, gracias. Hola, mucho gusto, soy Luz Helena Narváez. Y bueno, yo lo que vengo a platicar el día de hoy es la experiencia como administradora de instituciones de educación superior en la inclusión. No soy experta en inclusión ni por equivocación. Lo único que puedo platicar en este foro es lo que sufrimos para implementar el programa de inclusión en la Universidad Politécnica. Comentarles, hoy por hoy colaboro en la Universidad de Anáhuac de Querétaro, es una universidad privada, pero yo inicié el programa de inclusión siendo la rectora de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuriga, el programa que actualmente está funcionando. Y entonces me tocó como de alguna manera sufrir, y ahorita aquí mis compañeros de colaboradores de la Universidad Politécnica se los pueden platicar, pero sufrir lo que es aperturar una institución de educación superior con miras a ser incluyente. Y bueno, va la historia desde el inicio. Recién abrimos la universidad, 2011, en el mismo año 2011 habló una persona ciega, un joven recién egresado de un bachillerato, pidiéndonos estudiar con nosotros. Y ese día yo le dije, no sé cómo educar personas con discapacidad, discúlpeme, pero no lo puedo aceptar porque no tengo la menor idea de cómo voy a educar a una persona con discapacidad. Y bueno, nosotros traíamos ya un background académico, pero era una universidad tradicional, ¿no? Una pública tradicional, entonces es lo que sabíamos. Entonces a partir de ese momento pues empezamos a pensar qué vamos a hacer, porque le tuve que decir que no a un alumno y no debí de haberlo hecho, ¿no? Fue algo que se me quedó y le dije al chico por teléfono, dame 2 años y en 2 años yo veo la manera de resolverlo. Se nos olvidó un poquito, pero como al año nos enteramos que está la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León, que tiene más de 10 años trabajando en inclusión educativa, y nos fuimos. Todo el equipo de la Politécnica de Santa Rosa Jáuregui nos fuimos a la Tecnológica de Santa Catarina a aprender el modelo de inclusión. La verdad, impactante ver cómo llegan, traen a los alumnos de todos lados, es la universidad más grande, personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, y cuando nosotros fuimos ya empezaban con discapacidad psicológica, ¿cómo le llaman? Sí, neurológica, ¿no? Y entonces empezaban ya con niños con Asperger, con niños con autismo y autismo severo, y la discapacidad motriz que manejaban muy impresionante, chicos que no se valían por sí mismos y había que llevarlos al baño, cambiarlos cada media hora, los papás a un lado, y estaban dando educación media, bachillerato, y estaban dando educación superior, técnico superior universitario. Y entonces dijimos, si ellos pueden, nosotros también. Y entonces, gracias aquí a mi superdirectora académica, que está allá atrás, la maestra Orfelinda, y luego a Norma, que por ahí que ya llegó Norma de COVAC. ¿Dónde estás, Normita? La vi hace rato. Norma tenía ya iniciado en el COVAC un proyecto de inclusión en prepa, y entonces pues nos fuimos con todo el COVAC y nosotros pues a Monterrey a ver qué podíamos hacer, ¿no? Y entonces fuimos, aprendimos, no le podía yo robar a todos los profesores a Norma del COVAC, nomás me robé a uno que está allá atrás, Marco, profesor del COVAC que sabía lengua de señas. Y entonces Paloma, por favor, párate, aquí la tengo enfrente, quien organiza este evento. A Paloma literalmente le dijimos, Paloma, eres la encargada del proyecto y hazle como puedas. Y entonces lo único que hicimos fue tomar un diplomado que tiene la Universidad de Santa Catarina, más o menos aprendimos los 20,000 millones y millones y millones de cosas que tiene la discapacidad. Cada individuo es una problemática diferente y es un ataque diferente para trabajar con él. Pero ya después del tiempo nos dimos cuenta que la discapacidad no está en los chicos con discapacidad, la discapacidad está en nosotros. O sea, no sabemos convivir. Suena como raro. No sabemos ni convivir con estas personas, ni educarlas, siendo que yo tenía 20 años siendo profesora. 20 años, y digo, pues entonces de educación no sé absolutamente nada. No sabíamos cómo enseñarle a un ciego, no sabíamos cómo enseñarle a un sordo, y entonces investigamos, mandé al grupo de Paloma con 2 o 3 por ahí personas, intérpretes de señas, a Estados Unidos, y bueno, fuimos hasta donde no pudimos para poder aprender. Buscamos coordinadores para ciegos, buscamos coordinadores para sordos, el psicólogo que podía trabajar la parte de psicología con las personas con discapacidad, y empezamos, pero nos tomamos con muchísimas barreras. La primera, que bien lo comentó la ponente anterior a mí, la primera es, pues el sordo no sabe leer.
¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a enseñar a un chico de terapia física, que aquí tengo a uno de mis chicos de terapia física de la primera generación? ¿Cómo van a aprender anatomía y aprenderse 20,000 cosas en unos libros de este pelo si no saben leer? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos diseñamos, no sé por qué suena, pero me hago para acá. Nos diseñamos un proyecto ahí propedéutico de, pues, darles tantito español, darles tantito, y luego ya llegan los alumnos, primera generación, 3 ciegos, ninguno manejaba braille, y nosotros peleando por la sala tiflotécnica y hacer, no, ya sabes, todo el material pues especial para los ciegos. Pues no, los ciegos no sabían braille, y entonces, bueno, buscar la manera de técnicas, cómo enseñarle al ciego matemáticas, porque además los 3 ciegos que llegaron eran ciegos adquiridos, o sea, no de nacimiento. Entonces, bueno, pues me metí, como tenía que aprender, a darle clases de matemáticas a un grupo incluyente en el propedéutico. Y entonces yo tenía un intérprete, como ella, interpretando mi clase de matemáticas, alumnos regulares, y tenía ciegos. Pero entonces el ciego, pues ni cómo, porque braille ni cómo. Aprendí a braille, un maestro, un coordinador de aquel entonces, me enseñó cómo usaba la máquina braille, escribía todos mis problemas de matemáticas, cuando los podían leer, y mi aprendizaje de braille, y entonces nos dimos cuenta que no era fácil, que realmente era muy, muy complicado. Y entonces aquí Paloma, con su equipo experto de, bueno, no sé si expertos o se hicieron o a fuerzas, pero empezaron a diseñar un sistema para enseñarles español. Laura, Rodrigo, que son los primeros intérpretes que tuvimos ahí, para enseñar español. Laura venía ya con cierto expertise en la enseñanza del español. No llevaban un nivel muy avanzado, pero entraron a primero, y luego de sacarlos de la cama porque los niños no querían salir de su cuarto para ir a la universidad. Y luego nos topamos con otra cosa, que es el niño discapacitado está acostumbrado a que todo le dé gobierno, y entonces consígate becas para todos, y además consíguete transporte gratuito para todos, y además de ellos no les puedo cobrar la escuela, porque es esta costumbre de que pareciera que necesitan todo, y que si fuera un hijo diferente al otro, y no, el hijo regular y el hijo con discapacidad pareciera que son diferentes, y no lo son. O sea, no los tratan como tal. Y entonces yo tenía que estar gestionando un montón de recursos. Hoy me doy cuenta, ya no estoy en la Politécnica, ahora estoy en la Anáhuac, tengo un chico sordo, obviamente un chico de altos recursos, que me estoy escuchando a las mamás. La mamá jamás le dejó aprender lengua de señas, pero el niño está perfectamente bien oralizado, estudió siempre en escuelas regulares, habla perfectamente bien, escribe perfectamente bien, matemáticas, ciencias, está estudiando ingeniería química en su mayor nivel, mucho mejor que muchos otros alumnos. Y digo, entonces el problema no es que no puedan, es que a lo mejor tenemos una debilidad académica desde el kinder. Todas las maestras de todas las instituciones públicas desde kinder, todas sin excepción, deberían de tener un conocimiento del manejo de las personas con discapacidad. Ahora lo veo así. Si mi alumno en la Anáhuac, obvio, es un niño rico, y a lo mejor los papás tienen mucha... Ah, por cierto, prohibidísimo, el niño nunca ha tenido contacto con un sordo. No conoce la cultura sorda y es sordo profundo. Y habla perfectamente bien. Pero sí detecto detalles en el niño. O sea, el niño vive en su mundo, tiene que leer los labios, nadie sabe que es sordo porque no se le notara, pero entonces no hace la tarea porque cuando no lee labios no alcanza a distinguir que el maestro dejó tarea, ¿no? No me permitía decirle a su grupo que era sordo hasta que tuve que hablar con él y con los papás. Le estoy pidiendo ahorita la oportunidad de que me permita presentarle la cultura sorda y que le empiece yo a enseñar lengua de señas, y apenas me aceptó hace un mes. Él sí, quiero aprender y conocerlos, pero porque ya no vive en su casa, su familia vive en Coahuila. Él vive solo acá, entonces no puede bajar, lo tengo que llevar al médico, ¿sabes? Ese tipo de cosas que también me doy cuenta que este niño tiene una parte todavía mocha, ¿no? No conoce su cultura, no conoce su lengua de señas, pero en lo académico no tiene ningún problema, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer. Lo único que quiero dejar, hay muchísimo por hacer. Como instituciones de educación es complicado implementar esto, pero se puede hacer. Creo que hay mucho que hacer en los profesores, creo que hay mucho que hacer en los intérpretes, hay mucho que hacer en los padres de familia, hay mucho que hacer en las instituciones públicas y privadas de México. Pero para mí, mi ideal sería este chico que sea bilingüe desde chiquito, su lengua
natural, que es la lengua de señas, el español como su segunda lengua, no tiene por qué no saberla. Si se puede oralizado, pues a lo mejor en la oralización puede no ser tan prioritaria, pero puede existir porque ya lo vivo con un chico que tengo ahí. Pero su dominio de las ciencias, pues son tan capaces los chicos, son tan inteligentes, me atrevo a decir que mucho más que la mayor parte de los alumnos que tenemos. Entonces nada más es poner de todos, trabajar mucho más, investigar mucho más y desarrollarnos como México, como un cuerpo colegiado de trabajo en equipo de todas las áreas para que la inclusión en México no sea lo que es hoy, sino sea muchísimo, muchísimo más de lo que es hoy que podemos hacer. Y muchas gracias. Agradecemos su participación y continuamos con nuestra serie de participaciones con los trabajos de la licenciada en terapia física Judith Guerrero Sausameda. Ella tiene una amplia experiencia en el ramo de su ciencia, una gran capacitación y una constante pero grande en su actualización dentro de su ramo. Actualmente estudia la maestría de Ciencias en Neurometabolismo en la UAC. Hola, buenas tardes a todos. Antes que todo, quiero agradecer la invitación a este seminario, que para mí es un honor estar aquí, porque, bueno, por el amplio aprendizaje que ha dejado a mí la práctica en la docencia en la inclusión educativa, lo cual ha venido a traerme experiencias tanto a nivel personal como a nivel profesional, y también una sed de compartir y de seguir aprendiendo cómo apoyar a esta población, cómo apoyar a nuestros alumnos con inclusión o con discapacidades, pero no únicamente a nuestros alumnos, sino también dentro de cualquier ámbito de la sociedad. Una de las primeras experiencias y retos que me encontré cuando llegué a un grupo en donde tenía un chico sordo y donde tenía alumnos con discapacidad visual fue una falta de información, ¿no? Una falta de no saber qué hacer frente a un grupo en donde me encuentro con un intérprete o en donde me encuentro con alumnos en donde tengo que estar explicando detalle a detalle una imagen o detalle a detalle información que para nosotros puede ser muy sencilla de explicar, pero que para ellos no es así de simple, y te empiezas a encontrar con que debes de irte deteniendo a hacer tu mayor esfuerzo por compartir ese conocimiento que tú tienes ahí, o que no siempre está, pero que también tienes que buscar la manera de compartirlo. Quiero hacer un énfasis aquí en que me he dado cuenta que no nada más es el chico sordo o el chico ciego, sino también aquella persona que no tiene la misma capacidad de aprendizaje, la misma manera de aprender que otros, que algunos aprenden moviéndose, que algunos aprenden visualizando, que algunos aprenden solo leyendo, y que también ahí nos encontramos con un reto muy grande, ¿no? De poder movernos dentro de las prácticas didácticas para poder compartir lo que nosotros hemos ido adquiriendo en una profesión, sobre todo en una profesión tan importante, bueno, porque es mi profesión, ¿no?, de ciencias de la salud, en donde además de encontrarte alumnos con este tipo de discapacidades, te encuentras también a tus propios pacientes, en donde te das cuenta que deberías tener muchas herramientas, pero no las tienes porque es algo que no aprendes en la licenciatura, ni que aprendes a lo largo de la vida, porque es algo que no está, como dijo la maestra Lucelina ahorita, no está ni en el kinder, ni en la primaria, ni en ningún momento de la vida, porque parece que si no te encontraras a estas personas en el camino, no tienes como esa necesidad de hacerlo, pero cuando llegas a un momento o a un escenario así, te das cuenta de la amplia necesidad de herramientas para poder aprender de ellos y tú compartir también el aprendizaje que tienes. Sí creo que hubo mucho miedo e incertidumbre al principio, el no saber qué hacer ante una situación así, con donde te das cuenta que lo que has venido haciendo naturalmente lo tienes que cambiar, y al principio es un miedo, pero después viene como una motivación muy grande de aprender. Creo yo que los docentes que estamos
en esta área, que nos encontramos en este ámbito, necesitamos de la voluntad de querer seguir aprendiendo, de abrir nuestra mente en muchos aspectos, o sea, de no quedarte con que lo que he venido haciendo lo voy a seguir haciendo con todos, y si el chico no puede, no es mi problema. No, sí es nuestro problema, y no nada más como docente, sino también a nivel social, porque somos parte todos de una sociedad, ¿no? Es como cuando tú tienes una diferencia de pensamiento con alguien y te excluyen de ello. Creo yo que es una cosa similar, ¿no? O sea, si no nos vemos a todos como iguales, creo que ahí hay un problema bastante serio, y no solo pasa en la inclusión, sino en muchos aspectos de la vida. También, bueno, buscando las estrategias para poder apoyar mejor a nuestros alumnos. Bueno, si llegas a buscar información, a leer y ver, y encuentras herramientas que hay en la documentación. No hay tanta, creo que no hay tanta evidencia, y por eso me alegra bastante que se haga este tipo de cosas, este seminario, y que se pueda, que pueda trascender lo que aquí podamos aprender todos. Cuando te encuentras con esa información, después vas al aula y la quieres aplicar, te das cuenta que no es sencillo, ¿no? Que no es fácil así, no es como un protocolo en donde tengas que hacerlo con de 1 al 10º paso para poder hacerlo, sino tienes que abrir tu mente a la creatividad y poder hacer desde ti muchas cosas para poder apoyar a los chicos. Y además creo que es algo sumamente satisfactorio, ¿no? Es importante, y es algo que considero que ayudaría mucho a las prácticas para la docencia en la inclusión, que nos involucremos con nuestros alumnos ciegos, con nuestros alumnos sordos, con nuestros alumnos de discapacidad motriz, de cualquier tipo de discapacidad, y que nos involucremos con todos, ¿no? Sí estamos a veces frente a un grupo y es muy complicado verlo de una manera personalizada, pero es necesario hacerlo y vale muchísimo la pena. Tú terminas aprendiendo muchas cosas y te das cuenta que al final no eres la misma persona. Cuando te das cuenta que eso no es sencillo, debes recurrir a un equipo también, y para eso están ahí los compañeros. Dentro de mi experiencia me di cuenta que buscar a los compañeros, como en este caso, bueno, voy aquí a mencionar a Rodrigo, a Claudia, a Paloma, a las personas que ya han estado ahí dentro de este ramo, para preguntar qué han hecho, cómo han mejorado, cómo empezaron, qué hicieron, cómo avanzaron. Te das cuenta que ahí encuentras muchísimo más aprendizaje, ¿no? Te comparten sus experiencias, te comparten que el alumno sordo exactamente no sabe, si tú le pones un libro de anatomía, pues no va a entender muchos términos que están ahí, y a tu manera debes de irlo, de ayudarlos a que ellos mismos construyan ese conocimiento. No es sencillo, pero es muy enriquecedor, y de verdad creo que es importante abrir nuestra mente a la voluntad de querer hacerlo, porque creo yo, y me encontré también con eso, que incluso los chicos que están compartiendo el aula con ellos, el salón de clases, se cierran a esto, y llegamos a discriminar a veces por una falta de conocimiento, por no abrirnos, ampliar nuestra cultura también en este aspecto, que para mí no hay otra cosa más que ser enriquecedora. Entonces yo les comparto que creo que es muy importante abrirnos a esto, darnos cuenta que podemos aprender y aportar mucho, aportar a la parte académica, pero también aportar a la vida de una persona, ¿no? Y pensando en el alumno, pensando en la familia, pensando en la profesión que estamos impartiendo, y también creo que es muy importante la sensibilidad ante nuestra sociedad, ante cualquier ser humano, porque estamos hablando de que todos somos iguales. No tendríamos por qué hablar de inclusión, sin embargo lo estamos haciendo, y es importante. Creo que estamos todavía muy jóvenes en este aspecto, pero que podemos hacer muchas cosas dentro de ello. Y muchas gracias. Un muy visual aplauso a nuestro anterior panelista. En siguiente, el hermano Rodrigo Espinosa Larraicoechea, religioso de la Congregación de Hermanos Maristas, originario de aquí, de Querétaro, con formación en las áreas de educación, ciencias religiosas y planificación,
Ha trabajado como profesor catequista, coordinador de área y director. Actualmente cumple esta última función en el Instituto Queretano Marista. Muy buena tarde a todos. Igualmente agradecer la invitación y el poder compartir una experiencia distinta de la que normalmente están viviendo aquí. En las escuelas maristas existe un proyecto que hemos llamado grupos especiales, no para muchachos con discapacidad auditiva, visual o motriz, sino discapacidades intelectuales en sus diferentes modalidades: síndrome de Down, autismo, Asperger, cristal frágil y diferentes otras cuestiones de discapacidad intelectual. Hay una universidad en México que sí tiene un proyecto también para sordos, pero mayormente la discapacidad con la cual trabajamos nosotros, sobre todo en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, es en la cuestión intelectual. Cuando lanzaban la pregunta, ¿estamos a favor de la inclusión? Una respuesta que a partir de nuestra experiencia lanzamos es un cuidado. No a favor de la inclusión, si esta palabra significa mantener el criterio histórico equivocado. Hablamos a veces de una sociedad, de un grupo humano, y una palabra muy tremenda y muy fea, normal, contra otros grupos que salen de esta realidad y decimos no son normales. Y eso ha dificultado fuertemente el poder hablar de una sociedad como creemos está pensada desde su origen. Creer que la inclusión es hacer que alguien distinto entre a un grupo completo, bueno, correcto. Y entonces, hablar de un muchacho con síndrome de Down, debemos buscar la manera de hacerle el favor, de darle la gracia de entrar a nuestro grupo. Y es el principal error, la principal problemática que enfrentamos día con día, iniciando por la familia. Han dicho los panelistas anteriores, una persona que nace o que vive una discapacidad de cualquier tipo, en ocasiones se considera que no merece un trato como cualquier persona, y hay que entonces buscar formas para encajarlo a fuerza, y eso no ha funcionado. Hemos encontrado para nosotros la palabra inclusión simplemente como el respeto de la dignidad que cada persona tiene por el hecho de ser persona. Y entonces, poco a poco se van encontrando los canales. La educación la entendemos como todas las condiciones que cada institución, cada familia, cada persona debe encontrar para poder desarrollar las capacidades que todos tenemos e ir cubriendo las limitaciones que todos tenemos. En ese sentido, la experiencia ha sido muy provechosa, muy agradable. Hace 2 días, ayer, hubo un campamento. Algunos muchachos que están aquí presentes participaron en el campamento para sordos, y fue para mí muy interesante entrar en una de las pláticas. Toda la comunicación era con lenguaje de señas. Por obvias razones, yo no tengo ese conocimiento, yo estaba excluido del grupo, ¿no? ¿Qué era necesario en ese momento? Buscar la condición que, en el caso a mí, me permitiera entrar ahí. La maestra Laura Navarro se acercó muy prudentemente y empezó a traducir lo que se iba hablando en la misma conferencia. Y me permite, esa condición me permite a mí estar dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, estar incluido. Lo mismo, de muchas otras maneras, lo que todos debemos hacer, entendemos, es simplemente favorecer las condiciones, respetando la dignidad y favoreciendo que formemos juntos esta sociedad. Muchas gracias. Continuando así con el mismo ímpetu, recibamos la presentación de Salvador Francisco Padilla.
Muy bien, pues buenas tardes. Yo quiero anticipar, porque donde quiera que yo hablo mal, pero hablo pronto, hablo mal y pronto siempre. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que lastiman a veces cuando las digo, cuando se escuchan, y sobre todo con las autoridades gubernamentales, ¿no? Por las cuestiones que a veces creen que las hacen, pero no son lo que debiera de hacerse. Yo, si me permiten una situación muy personal ahorita, que la persona que me antecedió en la palabra, la persona de los maristas, yo quiero felicitarlos por esta nueva idea que tienen. A mí, cuando yo terminé la primaria en la escuela para ciegos de San Luis Potosí, mientras yo estudiaba la primaria, estuve en un grupo de acción social aquí en Querétaro con los maristas. Trabajamos en la elaboración de unas casas ahí por San Roque con el señor Toño González, creo que se llamaba la persona, que era una persona marista que dirigía este grupo social. Y entonces tuve algunos maristas también como amigos, venían de San Luis Potosí, estaban allá en el Instituto Potosino. Entonces empecé a tener cierta empatía, ciertas ganas por continuar pues con los estudios con ellos. Y cuando termino la primaria, pues inmediatamente corro al Instituto Potosino con mis padres, que también tenían esa imagen para continuar con ellos. Y el primer pretexto que puso el director en ese tiempo allá en San Luis Potosí, pues que yo ya tenía la edad era más grande para entrar a la secundaria, pero que iban a pedir un permiso a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP, acá en México. Y entonces pasó el mes de julio, agosto, y preguntábamos que qué pasaba, y pues me decían que no llegaba el permiso, y que no llegaba el permiso, y que no llegaba el permiso. Ya acercando el día de iniciar el curso, pues mi madre va con el director y pues le dice, para esto se le pidió que nos diera el número de oficio a quien iba dirigido para poderlo rastrear con una persona que estaba acá en el Distrito Federal, en la Secretaría de Educación Pública. Y le dice, mire señora, la verdad es que no mandamos ningún permiso y no lo vamos a aceptar aquí porque es una persona ciega y él no puede estar aquí con nosotros. Y pues mi madre se salió muy disgustada y todos estos detalles, ¿no? Y pude entrar en otra escuela también del Instituto Cultural Manuel José Otón, de los Padres Josefinos, donde ya había estado también alguna persona ciega, y pues me dijeron incluso que no había ni siquiera pedir permiso, que la edad avanzada no era una situación para no estar en la institución. Entonces pues esta mala imagen que yo tenía de los maristas, qué bueno que ya cambió, felicidades para todos. Y yo fui rechazado pues sí por los maristas, pero hay que entenderlo en otra época, en otros pensamientos, donde pues poco a poco sí la idea de la apertura, cuando se habla de inclusión, la inclusión no es nada más para personas con algunas condiciones distintas, sino está pensado con los nuevos principios filosóficos, pues incluso a diferentes religiones, a diferentes nacionalidades. Es ahí donde está, y pues ya de paso nos colamos también nosotros en esa apertura que hay, ¿no? Entonces, también platicando un poquito, a lo mejor reforzando lo que empezó a decir la maestra de cuando se inició este proyecto de apertura para personas con alguna condición en la Universidad Politécnica,
yo estuve cuando se presentó el proyecto y efectivamente estábamos pues los responsables de diferentes niveles. Yo actualmente estoy de director en la Escuela para Niños Ciegos y Débiles Visuales Josefa Vergara de Querétaro. Y efectivamente, cuando empezaron a hablar todas las personas encargadas de los diferentes niveles de estudio, manifestó la maestra que qué pasaba con las diferentes áreas por la situación que estaba presentando de insuficiencia pues para estar en un nivel de licenciatura. Entonces fueron pasando con cada uno de ellos y cuando llegaron pues a lo que era la primaria, pues yo les decía, miren, la Escuela para Ciegos Josefa Vergara tiene una forma distinta de atender a las personas ciegas y débiles visuales. De manera oficial, la Secretaría de Educación Pública tiene la idea, volviendo a esta situación de que se incluyan en las escuelas regulares dos formas. La USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo a Escuelas Regulares, donde participan grupos de maestros especialistas para ir verificando que los alumnos se vayan desempeñando en las escuelas regulares. Los centros de atención múltiple, los CAM, que son las instituciones donde las personas que están ahí son con condiciones más severas que no les permiten estar en las escuelas regulares. En este caso, aquí en Querétaro, tenemos la fortuna de que haya personas que crean, que apuesten a la educación de los jóvenes ciegos, pero desde el preescolar y la primaria. Entonces, se les empieza a apoyar y tenemos este recurso, pues que la Fundación siempre ha estado pendiente de las necesidades que se tengan en la escuela. La idea oficial, por lo que viene toda la filosofía de hacer la inclusión, pues supuestamente era por el aislamiento de las personas que no estaban en la sociedad, que se les quitaba de que se fueran desarrollando también en el entorno social. Y dentro de la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales, pues les digo yo, a ver, ¿ustedes creen que cerrando la puerta de la escuela ya no somos nosotros un grupo de personas que nos llamamos sociedad y que estamos con la idea de educar a jóvenes? Ellos participan de los fines de semana también en sus familias, en sus comunidades y siguen estando en su entorno social. Nosotros aquí en la escuela lo que hacemos es prepararlos en preescolar y en primaria, pero como personas ciegas, con la idea de que cuando entren a la secundaria sean capaces, tengan el suficiente nivel académico para desempeñarse exitosamente en la secundaria. Hemos tenido ahorita, me da mucho orgullo decirlo, de los alumnos egresados, el 100% que ha realizado su examen de admisión en el siguiente nivel académico, que es la secundaria, ha tenido su lugar. La deserción que se tenga o el bajar también su nivel académico muchas veces es por la cuestión familiar. Nosotros dentro de la escuela tenemos también el apoyo del albergue, de un albergue para quienes quieran continuar sus estudios en secundaria, en preparatoria, en licenciatura y algunos en maestría también, se les sigue apoyando. Y nosotros en la escuela buscamos gente de servicio social para que lleven un trabajo de tutorial con ellos para verificar que sus tareas se hagan de buena calidad y que alguna duda, algún tema que no hayan entendido lo puedan volver a ver y entender. Entonces, esta situación de la inclusión, qué bueno que se está dando, pero creo que todavía no están llegando aquí a la Universidad Politécnica alumnos con la preparación que vengan
desde nuestra escuela, están muy cercanos. Pero otra de las cosas que yo les inculco a las personas ciegas ahí en la escuela es que la ceguera es nuestra responsabilidad, que no vamos a andar, como dijo la maestra, que los ciegos queremos todo, que queremos que nos den gratis, que nos lo den todo resuelto, sino que entendamos, ahí se les dice, cuando ustedes van a estar en la secundaria van a tener doble trabajo, lo van a tener que hacer en braille, posteriormente lo van a tener que hacer de alguna manera para que los maestros lo entiendan. Actualmente la computadora pues es una buena herramienta para eliminar la barrera de la comunicación. Entonces, la idea de prepararlos es con el fin de que se desempeñen de manera exitosa. Así que están próximos a llegar a un nivel de licenciatura y pues que ojalá se note la diferencia tanto en los conocimientos, en las cuestiones académicas, como en las maneras de pensar, como en la intención de desempeñarnos como ciegos, que siempre tenemos que tener presente que antes de exigir hay que merecer. Pues con esto termino mi participación. Muchísimas gracias. Les voy a comentar un poquito de mi experiencia al llegar yo a la Universidad Politécnica de Santa Rosa. Antes que nada, pues no soy experta en la inclusión, como yo en un momento dado se lo manifesté a Paloma. Cuando yo llegué, me encuentro un salón con un alumno sordo, con una intérprete. Creí que por ser licenciada en terapia física y estar en contacto con la discapacidad me sentía conocedora de el cómo reacciona, el cómo enseñar a una persona con discapacidad. Pero es muy difícil rehabilitarlo físicamente, es muy diferente rehabilitarlo físicamente a enseñarle, es bastante difícil. El tratar de adaptar el lenguaje para que lo vaya entendiendo. Absurdamente yo tenía el concepto de que si ese alumno había llegado a ese nivel es porque había sido parte de una educación incluyente. Más sin embargo, al estarme informando, porque fue una frustración para mí, yo decía y se lo llegué a comentar a Paloma, no sé qué estoy haciendo mal, no sé qué estoy haciendo mal, ¿soy yo o es él o dónde está el problema? Platicando con ella, platicando con el intérprete, con el equipo de OSI, me di cuenta de que los alumnos que ahorita están en el nivel universitario son el resultado de una educación de integración. La educación de integración es el que vaya el alumno, que ocupe un lugar e irlo pasando. Y no se les incluye. ¿Por qué? Porque es un gran desafío, es más trabajo para nosotros como docentes. El preparar materiales, el estar de acuerdo con el intérprete, que yo llegué a pensar que el intérprete era quien traducía y punto, se acabó. Mas sin embargo, el intérprete tiene un gran factor aquí, es de gran importancia, porque tenemos que hacer una mancuerna de trabajo para que unifiquemos criterios que se le puedan compartir al alumno para que adquiera conocimientos de calidad. Eso fue con lo que yo me enfrenté ahí. Aquí también me encontré con que los alumnos, los compañeros, no tienen esa mente abierta para la inclusión. Aunque la Universidad Politécnica está haciendo grandes esfuerzos por tener un programa incluyente, muchas veces, y con tristeza lo digo, porque son alumnos de terapia física, ciencias de la salud, que van a estar en contacto con la discapacidad, mas sin embargo es triste ver que no tengan esa sensibilidad con un compañero con discapacidad. Me di cuenta de que esa falta de sensibilidad también estaba afectando el rendimiento educativo de esta persona, porque las personas con discapacidad tienen un alto potencial, sí, tienen algo diferente a nosotros, pero ese algo diferente les ha permitido desarrollar nuevas habilidades
que no les limita a ser exitosos en la vida. Me di cuenta de que toda esta debilidad curricular que ellos tienen, pues bueno, ya para qué lamentarnos de lo que no hubo, sino que ahorita es un gran desafío para nosotros docentes y que tenemos que seguir trabajando en equipo, en sinergia, para hacer trabajos, para hacer una reorganización en material educativo, para brindarles esa calidad educativa. Por otro lado, mi otra experiencia fue con alumnos ciegos, y también ahí fue otro reto y desafío, porque me encontré con dos alumnos, uno con ceguera adquirida y otra con ceguera congénita, y los contextos de vida son muy diferentes, muy diferentes. Afortunadamente, digo, para uno de los alumnos ha tenido pues una educación más guiada, está muy adaptada a su condición, y la otra persona no está tan adaptada, y ahí es donde dice uno, híjoles, ¿cómo les ayudo para que no se quede atrás? ¿No? Es de mucho investigar, es de mucho aprendizaje, porque estas personas son personas y que están en nuestra vida y que nos dan lecciones de vida para enriquecernos y para engrandecernos. Sí dan mucho trabajo, porque a lo mejor tenemos que hacer 2 o 3 exámenes diferentes, ¿sí? Pero yo lo he llegado a decir con mis directivos, tengo ganas de aprender y quiero ponerme la camiseta, y quiero ponerme la camiseta pues de la universidad, del programa que tienen. Ya estoy ahí adentro y no me queda otra cosa más que para adelante, ¿no? No es decir, pues no me importa que tú vengas de un programa donde tuviste integración y no inclusión, no, es sacarlos adelante, porque estas personas finalmente son personas, ¿no? Por tener una discapacidad dejan de ser personas, ¿sí? Entonces, esa es más que nada mi experiencia, que se ha podido lograr, pues creo que mucho, o vamos ahí, ahora sí que picando piedra. Tenemos que hacer un trabajo en equipo, intérpretes, tenemos que hacer un trabajo en equipo, departamento de inclusión, para seguir apoyando a estos chicos. Es bastante difícil, y les digo, tristemente, personas en el área de la discapacidad no estamos tan sensibilizados a este ámbito de la inclusión, y realmente tenemos también que sensibilizar a los demás compañeros estudiantes. Muchas gracias, sería todo. Agradecemos a la licenciada María de los Ángeles por compartirnos su experiencia en el ámbito de la docencia. Para finalizar y cerrar este panel, le dejamos los honores al doctor en investigación psicológica Marco Antonio Bautista Santiago. Su devenir histórico en el ámbito de lo académico es una experiencia excelsa y más que vasta. Su trayectoria dentro del campo de la inclusión como miembro en edades muy tempranas, como capacitador y especialista, tras terminar sus estudios universitarios, como ponente y conferencista, así como docente hace más de 10 años. Con todo esto, estaremos expectantes a su discurso. Le cedo la palabra al doctor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación tan elocuente. Ya hasta me apantallé yo solo, ¿no? Vamos con la primera diapositiva. Muy bien. Yo voy a hablarles un poco basándome en una investigación que hice justo para obtener el grado de doctor en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana, y esta investigación está enfocada a chavos, está enfocada a adolescentes. Entonces, mucho de lo que saqué, por supuesto no les voy a contar la investigación porque me llevo un buen rato, pero parte de los elementos que yo destaco aquí son resultado de eso. Y le llamo utopía justamente porque el proceso de inclusión, en mi opinión, que se basa de 1994 con la famosa Declaración de Salamanca, ya tenemos 22 años de eso, sigue siendo algo que queremos que se llegue, pero estamos en ese proceso, no podemos hablar, y yo creo que va a ser difícil que podamos llegar a un punto definitivo. Es un proceso, justamente por eso el título. Pasamos a la diapositiva 2, por favor.
yo me centré, yo no soy maestro, soy maestro, doy clase en la universidad, pero disto mucho de tener la formación de docente, y por tanto algunos aspectos como adecuaciones curriculares, como desarrollo de aspectos pedagógicos específicos, no los tengo, y más me centré, por tanto, en la investigación en aspectos psicosociales. Es decir, la escuela no la debemos de ver solo como un ámbito de aprendizajes académicos. No solamente se enseña matemáticas, historia, geografía, inglés, cuando se aprende, ¿verdad? No solo se enseña eso, también para mí es muy importante, sobre todo en las primeras etapas y especialmente en la secundaria y en la preparatoria, se enseñan modos de relacionarnos entre nosotros. Ahí es donde los chavos aprenden a relacionarse entre ellos, a respetarse, aprenden los valores de sus grupos, aprenden las normas de los adultos, a desafiarlas, a verle la cara a los maestros y a los papás. Todo eso aprenden. A veces nos gusta y a veces no, pero así es. Entonces, esos procesos psicosociales son parte de la escuela, y la escuela es, yo diría, el segundo gran ámbito después de la familia. Y llega un momento a ser incluso más fuerte que el ámbito familiar. Pasamos a la diapositiva 3. Yo encontré dos maneras básicas como los maestros se relacionaban con los alumnos. Y estamos hablando de la escuela, la investigación está hecha tanto en una escuela pública como en una escuela privada. Y en ambas formas, claro, predomina más una forma que en otra, pero bueno, en general en ambas, encontré dos estilos de cómo los maestros se relacionaban con los alumnos. A uno le llamo aceptación resignada. Por aceptación, yo lo que estoy entendiendo es la capacidad que tienen las personas de estar con el otro, y que va desde la tolerancia, que sería el grado más básico, ¿no? De acepto, pero te tolero, pero pues bueno, no me queda más remedio, ¿no? A una aceptación más plena, en donde realmente te acepto como persona. La aceptación resignada es un poco lo que decían un poco los maestros, las personas que me han enseñado la palabra. Es de paso, no importa, pues total, te quito de encima, me cayó el chahuiste, ni modo, me tocó el chavo con discapacidad, que pase lo más rápidamente posible para que no me dé problemas, y me deshago del problema. Mantengo una distancia prudencial. Si aprendiste, pues es tu problema, y si no aprendiste, pues es lo mismo, ¿no? Vas para el siguiente grado, o para el siguiente maestro, etc. Entonces, esta es la aceptación resignada. Se mantiene una distancia personal con respecto a la persona con discapacidad. Cabe señalar que yo en la muestra, bueno, en el trabajo que hice, trabajé con chicos con discapacidad intelectual, con una chica con discapacidad motriz y con un chico de baja visión. Entonces, en general, la actitud de aceptación resignada es esta. Pasamos a la 4. La otra forma, a la que llamo aceptación participante, es un grado mayor, en donde el maestro lo que hace es acercarse al alumno más de persona a persona. Se preocupa por situación, busca hacer adaptaciones y se convierte verdaderamente en un puente de vinculación, no solo con el conocimiento, sino con sus compañeros. Algo que decían hace un momento la ponente que me antecedió en la palabra. Ciertamente, ¿no? O sea, yo puedo estar ahí con una persona con discapacidad, pero hacer como que ni lo veo ni lo oigo, como la política de Salinas, ¿no? Ni los veo ni los escucho. Entonces, eso significa bueno, estás ahí, pero bueno, trato de brincar. En este caso, la aceptación participante, el maestro promueve la interacción de los alumnos, fomenta la cooperación, y cuando está eso, está fomentando una gran cantidad de valores que tienen que ver con la transformación de nuestra cultura. Eso es algo fundamental. Una de las ganancias de la inclusión no solamente se refiere a los chicos con discapacidad en cuanto a los derechos que podamos tener para tener una participación plena en la educación, sino la presencia, está mostrado en muchas investigaciones, de chicos con discapacidad en el aula, genera un clima valoral diferente. Los chavos aprenden a tratarse de otra manera. Y eso es una ganancia que hoy, en este país en donde cada vez más prospera la violencia, es fundamental. Pasamos a la siguiente. ¿A qué le llamo una escuela inclusiva? Bueno, habría muchas cosas que decir, pero aquí destaqué 4 puntos nada más. Uno, es una escuela que fomenta la equidad. Un poco el hermano Marista lo señalaba. No basta con pensar en el asunto del ser normal. ¿Quién es normal?
¿quién es igual el uno a la otra? Pues sí, a lo mejor en la tele nos venden a todos que todas las niñas tienen que usar el mismo tipo de prendas de vestir, ¿no? Talla 5 o 7, y si no estás fuera de la jugada, puedes suicidarte porque ya estás fuera de moda, ¿no? Y los varones, si no somos super metrosexuales, pues ya también estamos fuera de la jugada. Entonces, hay que poner ahí afuera una especie de suicidio colectivo para todos los que no cabemos, ¿no? Entonces, pero no es cierto, no hay normalidad, hay una construcción sí de normalidad en cuanto a las cosas que tenemos todos que saber, si no, no nos podremos comunicar. Pero debe pensar que todos somos exactamente iguales, no. Por eso el concepto, yo creo, debe ser equidad, lo que necesita la persona para su desarrollo. Una vez me decía una profesora hablando de chicos indígenas, un chico indígena que entra a la universidad que se cree inclusiva, pero el chico indígena tiene la desventaja de que probablemente no tiene la misma eficiencia del manejo del lenguaje en español. ¿Va a tener el mismo éxito con sus compañeros? Probablemente no. ¿Significa que es menos bueno que sus compañeros? Tampoco. Simplemente no hay equidad. Entonces, una escuela inclusiva tiene que promover la equidad y tiene que promover, por supuesto, el trabajo colectivo. No es el maestro, es el que incluye, es la escuela. Es responsabilidad del colegiado de profesores, autoridades, trabajadores, etcétera, etcétera. No es pobre del maestro que diga, chin, ya me cayó el cieguito. Hijo, ¿y ahora qué hago con este, no? O el sordo, ¿qué hago con este, no? O el chavo con discapacidad intelectual. No, es responsabilidad del colegiado de profesores. Y todos tienen que participar para que la carga no se vuelva terrible. Siguiente. También la escuela tiene que promover, una escuela inclusiva tiene que promover que todos en este sentido promovamos esa inclusión, y eso involucra a los alumnos de la escuela y a los padres de familia de la escuela. Porque nunca falta el papá que diga, sí, claro, le dedicas mucho tiempo al sordito o le dedicas mucho tiempo al de síndrome de Down, y entonces el resto de tus alumnos no avanzan, y mi alumno yo quiero que sepa inglés, francés y alemán cuando termine la primaria, ¿no? Ahora con esta idea de que hacer así es lo más máximo de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen que participar los papás, tienen que participar los alumnos en este proceso de inclusión. Y obviamente también la escuela tiene que darse cuenta que no sabemos todo y no tenemos por qué saberlo. O sea, si me toca un chico con Asperger y yo no he incluido nunca a un chavo con Asperger, pues tendré que buscar al especialista que me diga, oye, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo hago? A la asociación. Por tanto, la inclusión involucra a la comunidad. Ese es un gran error de la Secretaría de Educación Pública. Piensa que con poner el manual en internet ya se armó la inclusión. O con crear las UDEIs, o lo que antes era USAER, que ahora son UDEIs, ya con eso se soluciona la inclusión. Y es obvio que no. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. Damos en la siguiente. Muy bien, ahora yo que creo que tendría que tener un maestro que quiere incluir. Hijo, son muchas cosas, pero yo diría dos básicas. Apertura a la diferente, que no nos asuste lo diferente. No somos marcianos. Sí, bueno. ¿No? Sí. Si yo no lo veo, no significa que no lo pueda entender, ¿no? No pasa nada. Y la otra es hacer una construcción empática. La ponente que inició estas jornadas hablaba sobre la importancia de la empatía. Y la empatía no es simpatía, no es lástima, es capacidad de comprender la necesidad del otro. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solo los maestros, todo el mundo, hasta las parejas, ¿no? Si no trata de comprender la necesidad del otro, pues nos la vamos a pasar viendo todo el domingo fútbol. Está complicado. Siguiente, por favor. Pero ¿qué necesita el ser del alumno? Como decía aquí el profesor Salvador, no podemos hacer como que es responsabilidad de inclusión solamente del maestro. No, por supuesto que no. Nos tenemos que ganar la calificación, tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, tenemos que desarrollar las actividades. Y sí, un chavo una persona con discapacidad tiene que hacer doble o triple esfuerzo para que le reconozcan un poquito menos que al otro que no tiene tantos problemas. Eso a mí me genera muchos problemas con mis alumnos, porque cuando me dicen, no, es que dejas muchas lecturas, 60 páginas,
Y uno decía, pues sí, yo también hacía las mismas y además tenía que buscar, en mi época no había computadoras, tenía que ir como a 3 bibliotecas diferentes, ¿no? Para que terminar las 60 lecturas, las 60 páginas de un maestro. Entonces me cuesta mucho trabajo ser empático con mis alumnos, debo reconocerlo. Pero tenemos que darnos cuenta que es esfuerzo nuestro. Entonces, la inclusión no solamente es abrirnos las puertas y déjanos transitar, no. Y para eso tenemos que aceptar nuestra condición, la condición de discapacidad. Si no la aceptamos, si pasamos por la vida, pues no pasa nada, yo no tengo nada, pues tenemos muchos problemas. Siguiente. Por tanto, para trascender de la utopía a la realidad, el camino es largo. Es importante caminarlo, sí. Hay una realidad. La inclusión es una condición legal. Es un hecho legal. Cuando hace poco decía una persona de derechos humanos, la mayor cantidad de reclamos de violación a los derechos humanos después del Seguro Social es la Secretaría de Educación Pública. El promedio de personas de primaria, el promedio de escolaridad en México es de 8.4, de personas con discapacidad es de 4.2, la mitad. El 4% aproximadamente llega a las universidades de personas en general, menos del 2% de personas con discapacidad. Esos son hechos reales. ¿Pasamos a la última? Pues ya nomás aquí están mis datos de contacto, lo conseguimos. Terminé, yo lo puedo creer. Pero, muy bien, pues realmente para mí ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Realmente estos esfuerzos que hacemos, estos esfuerzos que hacen ustedes, que hace este tecnológico, es fundamental para construir una sociedad distinta. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas por brindarnos el tiempo en su agenda para poder venir a compartirnos su experiencia. Les hacemos así la entrega de reconocimientos a nombre de Brenda Ortiz, estudiante de animación de nuestro departamento de inclusión, y Juan Toscano Vega, estudiante de animación del departamento de inclusión.